aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Que el Altísimo Dios nos guarde y nos proteja en todo este tiempo. Es un privilegio para este servidor compartir la bendita palabra en esta hora, sabiendo que Dios nos da esa oportunidad de ser enriquecidos con palabras de fe para que las podamos compartir. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga por esta palabra que nos ha regalado. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias por la oportunidad de levantar nuestro corazón delante de tu presencia y declarar nuestro agradecimiento porque tu palabra es vida, es poder para los que creemos en ella y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudarás a digerirla para que la pongamos por obra, para que nuestras vidas sean forjadas conforme al propósito eterno. En el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, por la oportunidad de ser edificados con esta palabra. En el nombre de Jesús oramos y lo recibimos por fe. Amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a compartir un tema desafiante para nuestra fe, porque realmente todos nosotros tenemos un propósito de ser transformados, y el tema de hoy se llama nuestro carácter tiene que ser forjado a la semejanza al de Cristo. Y cuando hablamos de ser forjado, estamos hablando que cuando hablamos de forja, cuando hablamos forjar metales, estos se forjan en el fuego y a golpes. Y de alguna manera nuestro carácter a ser forjado a la semejanza de Cristo también tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por algunas situaciones que darán ¿cómo explicarle? Moldearán nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Amén. Bien, vamos a entrar en materia. Quiero recalcar algunas verdades. Cuando usted y yo nos atrevemos a intimar con Dios, tenemos ya una profunda revelación de las verdades eternas de Dios. El deseo del corazón de Dios es que nosotros no caminemos por vista, sino que aprendamos a caminar por fe y que vayamos siendo edificados, y esto se da a través de la intimidad que tenemos con Dios. Entonces, usted y yo entramos a esa dimensión, o tenemos derecho a entrar a esa dimensión, y nuestras vidas empiezan a accionar en un agradecimiento de todo lo que Dios nos promete a nosotros, y sabemos que tenemos la oportunidad de estar recibiendo esas bendiciones maravillosas para nuestras vidas. Y una de las grandes, no es una, sino la verdad más importante de la vida suya es que usted tiene que saber de que al confesar a Jesucristo como Señor y su Salvador, se está cumpliendo una verdad poderosa. Usted pasa de muerte a vida, y cuando usted pasa a la vida que solamente Cristo le puede dar, usted tiene una condición bien especial. Usted es declarado justo delante de Dios, delante del Padre, por medio de la fe que tenemos en Cristo. Tenemos paz y ahora con Dios, gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y entonces, si ya tenemos paz, ya no hay nada que nos separe. Entonces tenemos una oportunidad de llegar a conocer todas estas verdades maravillosas que nos van a ir forjando al carácter de Cristo. Amén. Entonces es bien importante que podamos entender que todo este es un proceso en el cual ninguno de ustedes está llamado a estar en la letra, a estar en conocimiento vano de literal, sino realmente saber si ya está en paz con Dios, tiene la oportunidad de ser forjado en su carácter a la semejanza de Cristo. Pero vamos a empezar, vamos a leer una porción que es bien importante que usted la tenga grabada en su corazón. En la epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 1 y 2, nos dice así la palabra: por tanto,
Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo que yo quiero explicar en esta porción de la palabra es que usted y yo, al ser justificados por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Entonces, la paz no es un sentimiento de tranquilidad y calma, no es nada transitorio, sino que es una verdad de una dimensión en la cual usted está en relación con Dios, está en relación con el Padre. Y entonces, al estar reconciliado con el Padre, ya no hay nada que lo separe, porque ya la muralla que nos impedía estar en la comunión con el Padre ha sido quitada por la sangre del Cordero. Ya no nos separa nada de la gloria de Dios, sino que verdaderamente estamos en la gloria de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces es bien importante que podamos creer, si ya estamos que estábamos destituidos, ahora estamos restituidos en la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios. Entonces ya no hay nada que nos separe de la gloria de Dios. Estamos en la gloria de Dios. Hermano, aunque usted esté aquí terrenalmente, esté caminando como extranjero y peregrino, pero su vida ya está en la fe, unido a Dios y con la gloria de Dios. Amén. Entonces, bien importante, yo quiero que usted levante la mano conmigo. Todavía no me está viendo, pero por fe me está viendo en el espíritu, ¿verdad? Tuvimos un pequeño problema técnico, pero usted siga escuchando. Levante su mano al cielo y diga: yo declaro que estoy restituido a la gloria de Dios, porque ya el pecado no se enseñorea en mí. Romanos capítulo 6, verso 6, dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si usted nota acá, dice la palabra claramente que hay un viejo hombre, el hombre carnal, el hombre de pecado, fue crucificado juntamente con él para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Entonces ya no, ningún cristiano está llamado a servirle al pecado, sino está llamado a servirle al Dios con el cual fue reconciliado por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es ninguna religión, no es ninguna cosa terrena, sino que al ser justificado por la fe y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos entrada a una dimensión, hermanos, de la gloria de Dios. Amén. Entonces, de eso quiero explicarle. Se va a forjar el carácter a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Porque usted está en la gloria de Dios, aunque esté en la tierra, aunque esté en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, por obediencia, por supuesto, al Evangelio, usted está recibiendo la gloria de Dios para ser transformado. Amén. Entonces, hermanos amados, ya leímos claramente que usted y yo no estamos llamados a servirle al pecado, sino estamos llamados a servirle al Dios con el cual ya tenemos paz. Y hermano, usted le va a servir a Dios, pero Dios también, en la fidelidad, en la fe, en la perseverancia que usted tenga, usted va a ir siendo transformado en la gloria de Dios. Esto es bien importante para nosotros, tener la importancia de creer lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Por eso no es palabra de hombre lo que estoy predicando, es la palabra bendita y eterna de nuestro Dios, que tiene el poder para cambiar, transformar. El hombre no puede cambiar al hombre. Quien cambia al hombre y lo transforma es la palabra y la unción del Espíritu Santo. Y por eso usted está recibiendo la predicación de la palabra. Oiga, entonces, esto es para usted.
para usted. Levante su mano conmigo y diga, esto es para mí. El carácter que tiene que ser forjado a la semejanza del carácter de Cristo, vamos a ver cómo la palabra se va a ir cumpliendo, pero para que usted se ubique de mejor manera y yo me explique, voy a leer un concepto de carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de pensamiento y acción de cada persona. Bueno, ya leyó usted el concepto, ahora se lo voy a ir detallando un poquito, no profundizando. Es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas, o sea, habla del pensamiento, habla de la dimensión de mi forma de pensar, de mis emociones que van a condicionar mi conducta, su conducta, mi pensamiento y la acción de cada uno de nosotros. Y entonces es bien importante que usted pueda notar cómo la palabra de Dios nos está llamando al estar reconciliados con el Padre, es que usted tiene que tener un carácter forjado a la semejanza de Cristo. Quiere decir, mente y la mente y las emociones van a condicionar su pensamiento, su acción como persona. Y usted no tiene más que un espejo que es Cristo. Amén. Espero en Dios que me esté explicando. Entonces, hay algo bien importante que es necesario recalcar. La Biblia nos habla sobre lo que éramos antes, cuando nosotros servíamos al pecado, cuando nosotros estábamos inmersos en la vida del pecado. Ese hombre viejo tenía una serie de frutos que ya no deben de prevalecer en la vida de ningún nacido de nuevo. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 24, vamos a ver, aquí se describe los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es demandante. Entonces, si estamos en Cristo, ya fue destruido el cuerpo de pecado. Ya el hombre viejo ya no tiene que prevalecer. Entonces, el carácter suyo y el mío va a prevalecer porque ya está desechado toda esta obra de la carne y se está manifestando la obra del Espíritu Santo por sus frutos, y entonces vamos cambiando, siendo transformados día a día con la firme convicción, hermanos, que el cuerpo del pecado ya fue destruido y ya no vamos a servir más al pecado. Tentaciones podrán haber, pero ya no nos dominarán las tentaciones, no nos dominará el pecado. Puede ser que alguien sea alcanzado, pero la palabra del Dios dice que tenemos a un Dios misericordioso. Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces dice la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no es asunto de hombres, sino es asunto de la revelación de la palabra. Si ya tiene paz para con Dios, debe de saber de que está llamado a ser restaurado en la nueva naturaleza de Cristo. El carácter de Cristo se está forjando. Por eso es bien importante que le demos libertad al Espíritu para que así sea. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué está diciendo? Los que estamos en Cristo, los que somos de Cristo, ya no debe prevalecer
las pasiones y los deseos de la carne, sino debe prevalecer la obra del Espíritu Santo forjándonos en los nuevos frutos para que nuestro carácter se forje a la semejanza al carácter de Cristo. Amén. Dele gloria a Dios por ello. Es bien importante para la vida de nosotros como cristianos que nuestro carácter sea forjado a la semejanza de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos enseñándoles, y nos lo recuerda a nosotros, Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11:29, y no le va a aparecer la cita, pero yo quiero recalcar hoy la importancia de la palabra. La palabra es la que tiene que ir forjando, y en un momento determinado, cuando uno no se deja forjar por la palabra, queridos hermanos, no estamos dejando que la obra del Señor se manifieste. Él siendo poderoso, la palabra siendo poderosa, pero el hombre en su voluntad decide alargar el proceso. Por eso es bien importante que usted le dé lugar a la palabra y al Espíritu Santo para que su carácter sea forjado a la semejanza de Cristo. Amén. Pero yo quiero hablarle hoy de algo bien importante que el Señor dijo que aprendiéramos de Él. Mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso es porque hay mansedumbre. Entonces la palabra mansedumbre significa docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato, capacidad de no perder el control o dominio propio. Y es que esto es bien clave cuando el Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él mansedumbre y humildad, porque estos dos elementos, si le podemos llamar, la mansedumbre y la humildad, son importantísimas para que la obra del Señor se vaya perfeccionando, el carácter nuestro vaya siendo forjado a la semejanza de Cristo. Por eso quiero hacer un poquito de hincapié en ese sentido. Esto pues no le va a aparecer en pantalla. Una persona aprendiendo mansedumbre no se desequilibra por las burlas, no pierde el control por las críticas o murmuraciones que se levanten en contra de ella. Entonces una persona mansa puede escuchar en un momento determinado que se pueden estar burlando de él, que pueden hacerle bullying aún en la misma iglesia porque está accionando puntualmente y diligentemente. Pero si es manso, él estará aprendiendo que no tiene que reaccionar a las críticas o a las burlas, ni a las murmuraciones que se puedan levantar en contra de esta persona. Tampoco la persona que se está dejando forjar en su carácter, en mansedumbre, no cae en la trampa de las provocaciones, manifiesta su madurez de carácter y no le da lugar a la lógica de la carne. Explico esto de la lógica de la carne porque la carne reacciona, la carne es contenciosa, mas el que está aprendiendo a ser forjado en el carácter de Cristo está aprendiendo mansedumbre y entonces no cae en la trampa de la provocación, manifiesta sobriedad, manifiesta madurez, manifiesta dominio propio y entonces no cae en la trampa. Amén. Entonces es bien importante que el carácter de Cristo tenemos que conocerlo. El Señor no cayó en las trampas cuando le pedían que hiciera milagros para mostrar, él no caía en eso. Cuando le provocaron, él tenía su carácter. Cuando él sacó a los vendedores de palominos y de cabras del templo, él mostró su carácter, ¿verdad? Pero no es que él haya perdido el control, sino manifestó su carácter en preciso momento. Y entonces nosotros tenemos que manifestar nuestro carácter no según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Entonces tenemos, ser manso no quiere decir que uno sea un flojo. Ser manso es tener la habilidad y la capacidad de reacción. Amén. En el Espíritu, por supuesto. Entonces nosotros, los que estamos creyendo de ser forjados conforme al carácter de Cristo, tenemos que aprender
a depender del Espíritu. De eso quiero hablarle ahorita a usted para que vaya aprendiendo, vaya asimilando lo que Dios quiere hacer en su vida. Nosotros en nuestra familia, como esposos, hermanos, hermanas amadas, como esposa, como padres de familia, ahí tenemos que ver cómo se está forjando el carácter en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde usted se desarrolle. El carácter de Cristo tiene que mostrar, no solamente en el templo, en las cuatro paredes, sino que en todo lugar se tiene que manifestar el carácter de Cristo que se está alcanzando, el que se está forjando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros le demos lugar al Espíritu para que podamos entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Los frutos de la carne querrán manifestarse, pero el poder del Espíritu nos ayudará a rechazarlos, y si al ser reemplazado por los frutos del Espíritu tenemos que tomar, o mejor dicho, tenemos que tener evidencia de ello, y así se va forjando el carácter. Pero algo bien importante, a la luz de la palabra, en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, la palabra del Señor nos enseña de una manera bien especial, y esto no es un conocimiento de letra, sino es la verdad preciosa, maravillosa de la palabra del Señor, que usted tiene derecho, y yo también. Dice, así que todos nosotros, mire, dice, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Se lo va a leer todo y después se lo voy a ir explicando. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, queridos hermanos, cuando ya tenemos paz para con Dios, viene un trabajo de transformación. Por eso yo quiero que usted levante su mano y diga, hay un trabajo de transformación en mi vida por el Espíritu Santo. Y es que nuestro carácter tiene que ser forjado a la semejanza de Cristo. Por eso la palabra nos dice aquí en el verso número 18 que todos nosotros, quiere decir que todos los que hemos confesado a Cristo tenemos el privilegio, pero no todos pueden llegar a aplicarse. Por eso es bien importante que usted reciba con fe la palabra, porque usted está llamado a aplicarse en esa dimensión. La Biblia dice que a usted y a mí se nos ha quitado el velo. Si usted lee unos versos anteriores, dice que algunos leen la palabra y no la entienden porque no se les ha quitado el velo. Lo importante es que ya se nos quitó el velo que hacía que no estuviese revelado el Evangelio, está velado el Evangelio, pero cuando es quitado el velo, viene la revelación. Por eso a usted se le ha quitado el velo, y ahora dice, esto es bien importante en la parte de este verso 18, podemos ver, dice, y reflejar la gloria de Dios. Por eso es bien importante leer despacio, que usted al estar reconciliado con Dios, tiene paz para con Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue destruido el cuerpo del pecado, ya no servimos al pecado. Entonces estamos llamados a ver la gloria del Señor. Antes estábamos destituidos, ahora estamos restituidos para ver la gloria de Dios y reflejar la gloria de Dios. Por eso esto es importantísimo que quede grabado en su corazón. ¿Cómo vamos a reflejar la gloria de Dios? A través de los frutos del Espíritu, siendo mansos, siendo humildes, aprendiendo a amar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a soportar, aprendiendo a ser benigno, aprendiendo a tener dominio propio, siendo sobrios en toda nuestra manera de ser, como Cristo la tuvo aquí en la tierra. Por eso es bien importante que podamos nosotros darle lugar a la palabra, para que nosotros tengamos esa templanza, esa paciencia, esa paz, ese gozo que solamente al estar viendo la gloria, y que esa gloria, al verla, hermanos amados, reflejemos esa gloria de Dios. Hermanos, no es asunto de emociones, no es asunto de experiencias emotivas, de un culto de 1 hora, de 2 horas, sino es una vivencia de todos los días que usted tiene que mostrar la gloria de Dios, porque la ha visto. La gloria de Dios, perdonen con todo respeto, no conlleva a un mover de musical, y que
¿cómo explicarle? Que los sentidos sean manoseados, hermano, sino verdaderamente estamos llamados a ser conducidos por el Espíritu para ver y reflejar la gloria del Señor. Le pido a Dios que me esté dando la palabra para explicarme y que quede claro en su corazón que usted está llamado a ver la gloria de Dios y reflejar la gloria de Dios, porque usted ya no está sirviendo al pecado, usted le está sirviendo al Dios de gloria. Aleluya. Y entonces dice la palabra que al reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu nos hace, quiere decir que el Espíritu está trabajando con nosotros y nos hace más y más parecidos a Él. ¿A quién nos tiene que ser parecidos? A Él, en la conducta, en el carácter que tengamos forjado a la semejanza del carácter de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, esta porción de la palabra tiene que estar grabada en su corazón. Yo no lo quiero emocionar, sino el Espíritu lo quiere convencer a usted de que está llamado a parecerse más a Él. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios y está reflejando la gloria de Dios. Porque no puede hablar a alguien así, ¡oh, qué tiempo más glorioso! Y sus frutos sean totalmente distintos a esa gloria que está hablando. Por eso es que es importante que la gloria de Dios se muestre en la actitud suya por el carácter que tiene, que está siendo forjado al carácter de Cristo. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por ello. Aleluya. Hermanos, dice entonces la palabra, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuánto gozo hay en el Espíritu, cuánta paz en el Espíritu hay, cuánta mansedumbre en el Espíritu, cuánta templanza hay en el Espíritu, cuánto amor hay en el Espíritu. Aleluya. Mire qué preciosa es la palabra. Entonces, la Biblia nos habla de que dice 2 Corintios 4, versos, se lo voy a buscar, se lo voy a leer mejor, porque me puedo equivocar. 2 Corintios 4, verso 17, vamos a ver. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Aquí tenía abierta otra Biblia, ahorita voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que en la tribulación, en la prueba de fuego, por eso le decía, así como el metal es forjado para embellecerlo en el fuego, de esa misma manera su carácter será sometido a la tribulación, al fuego de la prueba, y entonces cualquier prueba que usted esté pasando, pues, tiene que decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en mi vida un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cuando usted aprende a ver la gloria y a reflejar la gloria de Dios, es porque usted ya pasó por una tribulación, por una prueba, por algo candente, y entonces ahí es donde usted aprende a ver las cosas a dejar de ver las cosas que se ven para aprender a ver las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, queridos hermanos, para ser transformados a la gloriosa imagen de Cristo, nuestro carácter tiene que ser moldeado. Amén. Nuestro carácter tiene que ser moldeado, transformado. Tenemos que pasar por el fuego. Amén. Y entonces, queridos hermanos, reflejaremos la gloria de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para digerir la palabra. No estamos llamados a aprender versos sin entenderlos, sino tenemos que digerirlos en el Espíritu, porque esta palabra maravillosa y poderosa tiene poder para cambiar y transformar. Amén. Que Dios nos ayude a ser totalmente diferentes y que seamos transformados
conforme al carácter de Cristo. Amén. Tenemos que tener el carácter de Cristo, es la gloriosa imagen moral de Dios que enseñamos dentro de la iglesia. Amén. Por eso yo le suplico, por favor, ahí donde está, levante sus manos al cielo. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, porque sabemos, mi Dios, que en medio de las pruebas y las tribulaciones no perderemos nuestra fe en ti. Porque escrito está, tenemos paz para contigo por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que en esta dimensión de gloria seamos restituidos con el privilegio de ver tu gloria y reflejar tu gloria y ser transformados a tu gloriosa imagen. Señor, aquí estamos reconociendo que tú estás hablando. Ya no servimos más al pecado. El cuerpo del pecado fue destruido y nuestro hombre viejo fue crucificado. Ya no le daremos lugar a los frutos de la carne, sino le daremos lugar a los frutos del Espíritu, para que reflejemos la gloria del Dios que nos ha reconciliado, el Dios que intima con nosotros. Señor, queremos creer en estas verdades maravillosas para ponerlas por obra. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por los hermanos que están recibiendo con fe este mensaje transformador, edificante para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, bendito Dios, por hablarnos de una manera tan especial, porque somos tus hijos y estamos siendo restituidos en tu gloria. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están reconociendo el gran privilegio de estar en esta dimensión. Muchas gracias, mi Dios, porque parte de la restitución es poder creer que tú vas a restaurar economías, vas a restaurar, Señor, las finanzas de mis hermanos, creyendo que tú lo has dicho. Pruébenme en esto, traigan sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Yo lo creo y usted también lo cree. Por favor, presente sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús la bendición sobre lo que hoy tu pueblo ha propuesto en su corazón. Declaramos consagrados, benditos y santificados los diezmos, las ofrendas y las primicias. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos que así es, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente, mis amados hermanos, y que nuestro carácter sea forjado a la semejanza del carácter de Cristo. Amén. No se olviden que esto está escrito y esta palabra es poderosa, no es palabra de hombre, es palabra de nuestro buen Dios. Amén. Dios les bendiga abundantemente, un abrazo fraternal. Por favor, comparta este mensaje de esta prédica en su Facebook, compártalo con sus contactos en WhatsApp, y también dele clic a la campanita del canal El Libertador para suscribirse y que le lleguen las notificaciones. Le damos la honra y la gloria al Señor por estar predicando su glorioso mensaje de salvación. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos escuchamos más adelante. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.